Solo en Chile se estima que en las próximas décadas la mitad de la población será alérgica, aunque en la actualidad no se tiene mucha claridad sobre las causas que provocan estas patologías. Hay un estudio de la Universidad Católica, UC Christus, que indaga en los factores que la estarían produciendo desde sus orígenes, desde el embarazo. Queremos conocer este estudio, el análisis con este fenómeno que es cada vez más frecuente. Estamos con Arturo Borsutsky, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas e Inmunología Pediátrica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, doctor, porque la verdad que antes uno preguntaba si alguien en la familia era alérgico y era algo poco frecuente. Hoy día son cada vez más. Y además son cada vez más los niños, las guaguas, que desde muy temprano están presentando distintos tipos de inconvenientes, ya sea alergias alimentarias u otro tipo de patologías. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Correcto. En las últimas décadas se ha visto un incremento explosivo de enfermedades alérgicas y de pacientes alérgicos, obviamente, en Chile y en muchos otros países en desarrollo y desarrollados. Y las causas de esto son probablemente multifactoriales. Hay una asociación clara con el estilo de vida moderno occidental, el vivir en ciudades versus vivir en la granja, el comer comidas procesadas y ricas en azúcares refinados y grasas saturadas, el no tener exposición a mascotas y a agentes microbianos en general. Y todo eso está llevando a que tenemos cada vez más alérgicos y, como decías, dermatitis atópica, alergia alimentaria y alergias respiratorias están aumentando en nuestra población y con casos probablemente cada vez más precoces y más graves también. Sí, hablamos de alergias alimentarias, ahí hay varias. Hablamos de dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica. Primero, para empezar a conocer algunas de estas patologías, ¿cuáles son las alergias alimentarias más comunes hoy? Hoy en día vemos básicamente dos tipos de alergias alimentarias. Primero están las alergias inmediatas, esas que uno come directamente el alimento y se pueden ronchar o puede tener una anafilaxia, que es un shock alérgico que incluso puede ser fatal. Y ese tipo de alergias hoy en día en los chilenos son más frecuentemente vistas en niños a huevo, leche de vaca y maní, frutos secos en particular, son bastante graves. Y en adultos chilenos se ve que aparecen los pescados y mariscos como causa principal de alergias alimentarias. Y luego hay otro tipo de alergias alimentarias que ha crecido mucho en los últimos años, que son lactantes, o sea, niños pequeños, con alergias gastrointestinales que presentan deposiciones con sangre, diarreas, vómitos, que no llevan a estas crisis graves como anafilaxia, pero son altamente frecuentes en la población y requieren dietas de exclusión muchas veces en la madre que está lactando para no exponer a los bebés a proteína leche vaca y otros alergenos. Sí, cuando vemos que es cada vez más frecuente, prácticamente todas las guaguas tienen una intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca. ¿Esas son alergias? La intolerancia a la lactosa no, la intolerancia a la lactosa es una incapacidad para degradar un azúcar, que es un disacárido, o sea, está compuesto por dos pequeños azúcares, que cuando uno lo logra digerir y absorber, fermenta en el intestino, produciendo los síntomas que son muy conocidos para muchos chilenos, que son dolor abdominal, gases, diarrea. Y eso es algo bien frecuente en nuestra población, pero es más en la población adulta. En cambio, la alergia a la proteína de leche vaca, que es la que puede llevar a deposiciones con sangre, vómitos explosivos, etcétera, en un bebé, eso sí es una alergia propiamente tal. ¿Por qué ha pasado esto particularmente con el tema de los lácteos? Esto es un cambio, si lo analizamos desde la perspectiva cronológica, en muy poco tiempo, ¿verdad? Me imagino yo que las variaciones siempre son más distantes, pero vemos que en un par de décadas nuestro comportamiento alimentario ha cambiado radicalmente en materia de lácteos. O sea, antes tomábamos leche entera. Hoy día eso es casi imposible de pensar, o sea... No tanto, probablemente, por una parte los seres humanos, nuestra genética no ha cambiado, somos los mismos, y los alimentos que comemos probablemente también. Son factores ambientales que están haciendo que nuestra microbiota, que es nuestra flora intestinal, nuestra flora en la piel, en el sistema respiratorio y nuestro sistema inmune están tendiendo a responder de manera distinta. Y eso hace que nuestro sistema de defensa empiece a reconocer
las proteínas de la leche de vaca, de la soya, del huevo, el maní o lo que sea, de una manera distinta y reaccionando con inflamación frente a ella. Y eso es en parte lo que queremos evaluar en este estudio, que es una cohorte, que eso significa que estamos reclutando mamás embarazadas para seguirlas durante el embarazo y luego después que el niño nace, ir viendo quién desarrolla alergias y por qué. Sí, este es un esfuerzo bien interesante. Estaba leyendo que el estudio se llama Aries. Han comenzado, como usted bien decía, a reclutar embarazadas de hasta 20 semanas para hacer el seguimiento a ellas y sus hijos, ¿no? Y así comprender este enorme incremento de este tipo de enfermedades alérgicas y asmas en Chile. ¿Cuáles son los plazos que ustedes estiman podrían entregar resultados de esta situación? Correcto. Como bien decías, esto es un gran esfuerzo, un equipo multidisciplinario con muchos miembros diferentes de personal de salud, de laboratorio, y son más de 250 familias que están participando. Y luego el seguimiento para ver si un niño desarrolla alergias y asma, en principio está planificado hasta los 2 años de edad, pero idealmente una cohorte uno puede seguir con el seguimiento incluso hasta edad adulta. Y lo interesante de una cohorte es que uno puede ir tomando muestras y recolectando datos desde el principio, incluso desde el embarazo, y por lo tanto hay datos que uno puede ir viendo, como por ejemplo cómo factores del embarazo o la flora intestinal materna durante este periodo pueden eventualmente influir en el desarrollo de enfermedades cuando más grandes. Probablemente van a pasar un par de años hasta que tengamos resultados que podamos difundir del punto de vista de dilucidar factores específicos que pueden estar contribuyendo a esta epidemia que tenemos. Sí. Bueno, mientras esperamos esas conclusiones, ¿qué idea se hace usted respecto a la experiencia? La cantidad de consultas me imagino que es evidentemente más alta, son cada vez más y a más temprana edad y en casos más graves, ¿no? Correcto, tenemos, tal como dices, más casos más graves y a edades más tempranas, muchas veces con alergias alimentarias múltiples que antes no veíamos en nuestro país. Por ejemplo, la que más ya le ha llamado la atención. No, por ejemplo, niños con antecedentes de alergias de tipo anafilaxia a leche de vaca, huevo, maní y trigo. ¿Qué es lo que es la anafilaxia? Anafilaxia es una crisis alérgica en que rápidamente después de exponerse al alimento, típicamente ingiriéndolo, la persona desarrolla muchas veces roncha, inflamación de la cara, de la vía aérea eventualmente. Hay gente que se asfixia. Y claro, uno puede eventualmente morir, ya sea porque se asfixie o porque baje la presión bruscamente y eso produzca un shock. Antes esos eran casos bastante particulares. Habían personas que tenían alergia al huevo o a la palta o al maní, en fin. Pero eran casos muy puntuales. Usted dice que esto se está incrementando. Sí, claramente. Y tenemos estudios que estamos realizando que muestran que las hospitalizaciones por anafilaxia en nuestro país han aumentado, sobre todo después del 2010. Algo ha pasado en que ya estamos transformándonos en un país desarrollado y eso empieza a verse desde el punto de vista de alergias con cifras que se aproximan a lo que se ve en países como Estados Unidos, Australia o Inglaterra. Interesante. ¿Qué tiene que ver que seamos más desarrollados o que estemos más industrializados? ¿Es precisamente o va directamente ligado al desarrollo de nuestra industria alimentaria? Hay varias teorías. En particular hay una teoría que se llama teoría de la higiene, que hace que los seres humanos en países más desarrollados se expongan menos a infecciones a temprana edad de todo tipo, bacterias, parásitos, etcétera, y eso desvía el sistema inmune hacia un estado más alérgico. Y probablemente el paso de una vida más rural a una vida más urbana tiene mucho que ver con eso, y probablemente la dieta también. O sea, es como el caricello del avance médico también. Correcto. Porque en la medida que hombres y mujeres con el paso de los años hemos ido accediendo a mejores terapias, tratamientos de diversa índole, ya sea en materia de higiene, ya sea en materia de incluso el control del dolor, nos vamos transformando poco a poco en sujetos cada vez más intolerantes, menos capaces de defendernos, con un sistema inmune mucho más débil, ¿no? No sé si más débil, pero que actúa distinto. Una de las consecuencias de la transición
a una vida más moderna es lo que se llama la transición epidemiológica, en que pasamos de una sociedad en que predominaban las enfermedades infecciosas como las neumonias, el sarampión, la diarrea, a enfermedades crónicas no comunicables. Y ahí está el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes y claramente las alergias. ¿Qué pasa con las alergias de otro tipo que nos tienen que ver con lo alimentario? Por ejemplo, también son cada vez más las personas que sufren mucho en esta época por el polen, por el cambio de la estación. ¿Eso también se ha incrementado? Estudios que se han hecho en la misma Universidad Católica muestran que hay aumentos de rinitis alérgica y de asma en las últimas décadas. Y eso va en la misma línea. En general, hoy en día se sabe de algo que se llama la marcha atópica, que un niño pequeño cuando tiene dermatitis atópica y tiene alergia alimentaria, tiene más riesgo de eventualmente desarrollar asma o rinitis alérgica. Y por lo tanto, si estamos viendo más dermatitis atópica, más alergia alimentaria, consecuentemente vamos a ver más alérgicos desde el punto de vista respiratorio también. Y claramente estamos en primavera, que es la época del polen, y eso hace que estemos viendo muchos pacientes activamente con síntomas de rinitis alérgica, sobre todo en este momento por plátano oriental y otros polenes de árboles. Sí, evidentemente hay casos que siempre requieren de consulta médica, pero más allá de eso, que es como la base, ¿cómo debemos enfrentar estas situaciones cuando nos comenzamos a ver enfrentados a estos panoramas? Ayer me tocó en una consulta médica conversar con una persona que me contaba que su guagua, después de muchos exámenes, no entendían qué le pasaba y finalmente el examen determinó que era alérgico a los ácaros. Y esta persona me decía, y lo encontré mucho sentido, ¿qué voy a hacer? O sea, los ácaros están en todas partes. Yo no puedo meterlo en una burbuja. Entonces, el mismo médico me dijo, más bien lo correcto es que poco a poco se vaya acostumbrando, ir dosificando o normalizando a que se acostumbre a esta presencia. ¿Es eso correcto? Sí y no. Uno puede tomar medidas, en particular contra los ácaros. Los ácaros son pequeñas seres vivos como arañitas microscópicas que habitan en lugares húmedos, sobre todo donde hay vida humana o de animales. Entonces el colchón, la almohada y sobre todo en la costa chilena tenemos muchos ácaros del polvo versus lugares más secos y en altura, incluso como Santiago. Y por lo tanto la población alérgica a los ácaros se da más en toda la gente que ha vivido en regiones costeras y eso es casi todo Chile. Y en ese sentido uno puede tomar medidas antiácaros como usar fundas de almohada y de colchones especiales, hay acaricidas, shampoo o lava-alfombras, cosas así, que uno puede reducir los ácaros. Incluso lavando los peluches en agua caliente o congelándolos en el freezer, uno puede reducir un poco la carga de ácaros. Pero eventualmente todas las enfermedades alérgicas de este tipo uno podría generar esta tolerancia, pero no es tan simple como llegar y exponerse, sino que hay un tipo de tratamiento que se llama inmunoterapia, en que podemos nosotros los médicos inducir que el sistema inmune deje de responder con alergia contra los ácaros del polvo, el plátano oriental o el pasto. Como la lógica de las vacunas. Como una vacuna, exactamente. Y eso hoy en día se puede hacer vía inyecciones, que son como vacunas de alergia, o un tratamiento que es bastante más amigable, que es sublingual, que se pone un spray o gotitas bajo la lengua y van curando de a poco esta alergia. Y en el caso, por ejemplo, de los alimentos, hay tantas familias que sufren con esto de cuando hay intolerancias o alergias a cierto tipo de alimentos. No es bueno comenzar a acostumbrar los cuerpos con dosis pequeñas de ese alimento para que se comience a acostumbrar, a tolerar. En casos de alergia alimentaria, todavía el único tratamiento realmente efectivo y seguro es evitar el alimento. Pero la idea es muy buena y de hecho hace varios años que se están haciendo estudios en muchos países de inmunoterapia con alimentos. ¿Cuál es el problema? Es que eventualmente esas pequeñas dosis de alimentos también pueden generar reacciones alérgicas, incluyendo anafilaxia. Y por lo tanto hay que estar seguro antes de hacer un tratamiento así que el mismo tratamiento no sea riesgoso o le provoque más riesgo de crisis alérgicas graves al paciente. Porque en esos casos extremos, que usted dice que además son cada vez más frecuentes, en que una persona, por ejemplo, es alérgica al maní, esa persona puede comer una pepita de maní y le puede dar una reacción violenta. Muchos de los alérgicos al maní, con un grano de maní le puede dar una reacción violenta. Y las muertes por anafilaxia a nivel mundial, cuando son por alimentos, el maní es uno de los culpables principales. Y hoy en día vemos en nuestro país una frecuencia
lo que vemos en la práctica clínica, muy creciente de alérgicos al maní de tipo grave. ¿Hay alguna hipótesis de por qué? ¿Por qué Bueno, el maní varias. tan fea? Es Sí. complejo. Varias. El maní es un alimento bien particular, pero como todo grano que es como una semilla, tiene proteínas muy concentradas. Entonces, al final pasa que con un grano de maní uno tiene una carga de proteína que es bastante alta. Hay estudios que se han hecho en el extranjero en que vieron que los niños, sobre todo con dermatitis atópica, probablemente se hacen alérgicos al maní a través de esta piel, no porque lo coman, sino que entran en contacto en cócteles o en comidas familiares, o los papás que le dan un beso, los acarician con proteínas de maní, y ahí es donde el cuerpo se hace alérgico, versus el alimentarse por primera vez o el exponerse al maní por primera vez a través del intestino, que está hecho para tolerar los alimentos. Y así es como hace varios años se publicaron estudios en que en niños de alto riesgo de desarrollar alergias alimentarias, probablemente la introducción temprana del maní en la dieta, estamos hablando de los primeros meses de vida, 4, 6, 12 meses, protege de hacerse alérgico, porque uno logra generar tolerancia al maní desde edades Una muy suerte tempranas. nuevamente de vacuna de maní. Exactamente. Y eso hoy en día es algo que estamos haciendo en niños que sabemos que tienen alto riesgo de hacerse alérgicos, como por ejemplo niños con dermatitis atópica. Doctor, volviendo a la lógica del estudio que ustedes están encabezando en la UC Christus, este estudio Aries, ¿es posible hoy día pesquisar de alguna manera, por ejemplo, con recién nacidos o a muy temprana edad, los primeros controles, que una guaguita vaya a manifestar casos como este, sobre todo los más graves? Sí, correcto. La dermatitis atópica en particular y las alergias alimentarias también se presentan en general en muchos niños desde los primeros meses de vida. Entonces uno puede tener ya una idea cuando ya se empiezan a desarrollar estas enfermedades. Pero muchas veces lo que manda el momento de nacer es la historia familiar. Si uno tiene papás alérgicos y hermanos alérgicos, la chance de que ese niño tenga riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas es bastante mayor. Ahí tenemos otro de los grandes factores, la carga genética. Exactamente. Y entonces uno puede ir tomando algunas medidas y teniendo un grado de sospecha, sobre todo para iniciar un tratamiento precoz y instaurarlo de manera rápida y agresiva apenas aparezcan problemas. Y probablemente eso nos va a ayudar a que la carga alérgica en general o se apague más rápido o crezca de menor manera. ¿Cuán importante es los hallazgos que ustedes puedan realizar en la vida intrauterina? Porque en esta investigación están reclutando embarazadas. ¿Hay mucho de esto que se estaría produciendo desde ese inicio, desde esa etapa? Probablemente sí, y eso es uno de los objetivos del estudio, pero esto es ciencia bastante nueva de cómo los orígenes fetales de las enfermedades, o sea, lo que ocurre en estos 9 meses de embarazo, puede determinar riesgo de enfermedades a futuro. Y eso puede tener que ver con cosas como la deficiencia de vitamina D en la madre, la dieta que ingiere esa madre durante el embarazo. Mucha gente vemos en la práctica clínica que hace dietas de exclusión, por ejemplo, de alimentos durante el embarazo, pero probablemente eso no ayuda, la evidencia que tenemos hoy en día. ¿Cómo por ejemplo? No, hay gente que deja de tomar leche de vaca durante el embarazo para que el niño no salga alérgico. ¿Eso no colabora? No colabora, por lo menos no lo sabemos. Incluso uno podría pensar que puede ser peor después porque no generas la tolerancia adecuada en el momento que corresponde. La exposición a antibióticos durante el embarazo, las enfermedades que pueda tener la mamá, son todas interrogantes que tenemos que no sabemos exactamente cuáles contribuyen y cuánto contribuyen para que el día de mañana podamos tomar medidas y decir, bueno, la mamá es mejor que coma de esta manera, que haga este tipo de vida. Así como ya tenemos soluciones o preparaciones en distintos otros frentes, como por ejemplo que durante el embarazo se consuma, no sé, fierro por parte de la madre u otro tipo de elementos que le permitan tener un desarrollo mucho más poderoso, ¿no? Exactamente. Ahora, como tenemos tantas interrogantes de aquí a que termine el estudio, faltan años, en tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tratamientos hay y cuáles no tienen tratamiento por ahora? Sí, bueno, una cosa es la prevención y otra cosa es el tratamiento. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de prevención?
Probablemente un estilo de vida normal y natural es recomendable de todas maneras. La exposición a una vida al aire libre, a la naturaleza. O sea, tiene mucho sentido eso que siempre dicen, oye, deja que el cabro chico juegue con barro. A mí por lo menos me hace mucho sentido. Diferente es un paciente ya alérgico, terrible, que sí, claro, si lo mandas al tortura, campo, digamos. probablemente pero es distinto. en lo normal, tratar de que los niños tomen contacto con el polvo, con pasto, con que jueguen en el exterior, con mascotas, ¿sí? Exactamente, hay estudios que muestran que el tener perro desde la pequeña infancia protege de ser alérgico y tiene mucho sentido. Al final el ser humano no está hecho para estar entre cuatro paredes, sin exposición al sol, a la naturaleza. Básicamente somos un mamífero que lleva cientos de miles de años dando vuelta al aire libre y probablemente esta vida tan artificial no es tan normal. Claro, eso es lo preventivo, pero en lo que es terapia... Lo que es terapia depende de la enfermedad alérgica que uno tenga. Y es distinto para una dermatitis atópica que para una rinitis alérgica, así que podríamos dar una clase entera al respecto. Para conocer y aprovechar de aprender todo, la dermatitis atópica, ¿qué es? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel en que se producen placas rojas que pican habitualmente. Y el prurito, que es la picazón, es probablemente el síntoma cardinal porque es lo que más altera la calidad de vida de los pacientes. Son personas que no pueden vivir de la picazón. Exactamente. Y es una enfermedad claramente más severa a edades tempranas. O sea, a veces son niños pequeños que están cubiertos de pies a cabeza, de placas rojas, que les pica, se rascan, incluso teniendo meses de vida. Y eso predispone después a alergias alimentarias, a asma, todas las otras cosas. ¿Y eso tiene tratamiento? Tiene tratamiento, claramente. ¿Con buena respuesta? Como buena enfermedad de piel, es muchas veces subestimada, porque, como dicen, entre comillas, es solamente la piel. Claro, no está el corazón o el pulmón enfermo, pero por una parte la calidad de vida es miserable muchas veces y por otra parte las complicaciones infecciosas y alérgicas que puede tener ese niño o ese paciente pueden ser bastante graves. Entonces ahí yo lo que recomiendo es acudir a un especialista de todas maneras y tratar la enfermedad como corresponde. Y eso hay varios medicamentos, cremas que se pueden usar para ir apagando la enfermedad y luego para mantenerla apagada. ¿Son crónicas? Son enfermedades ¿Te crónicas. acompañan toda la vida? No tenemos cura para la mayoría de las enfermedades alérgicas y eso incluye la dermatitis atópica. Sí. Y son cosas que estamos desarrollando, claramente. ¿Te puedes hacer alérgico tardío? Te puedes hacer alérgico incluso de adulto mayor, tanto desde el punto de vista de piel como de alergia respiratoria. Doctor, seguiría preguntándote muchas cosas toda la mañana, un tema súper interesante, muy contingente, muy de esta época sobre todo, pero ya está instalado durante todo el año. Gracias por venir, Arturo Borsutsky, espero haber pronunciado bien su apellido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que les vaya bien con este estudio, Aries, pues, a ver si tenemos pronto algunas respuestas.